Un mecanismo de una caja de seguridad está compuesto por 3 discos, interior, medio y exterior, numerados cada uno del 0 al 9, más 2 símbolos, asterisco y número, completando un total de 12 símbolos igualmente distribuidos alrededor de cada disco, como muestra la figura. El mecanismo funciona de la siguiente manera. Los discos interior y exterior giran en sentido horario en ángulos múltiplos de 30 grados. El disco medio gira en sentido antihorario, también en ángulos múltiplos de 30 grados. Para abrir o cerrar la caja se debe girar el disco interno un ángulo dado mayor o igual a 60 grados. El disco medio se gira un ángulo 60 grados menos que el dado y el disco externo un ángulo de 30 grados más que el ángulo dado. La clave de la caja de seguridad está compuesta por 3 símbolos que estarían colocados en la parte superior de los discos, donde inicialmente aparecerían los 3 símbolos ceros, después de haber hecho los giros indicados por el ángulo dado y comenzando la lectura por el disco interno. Si en una caja con el mecanismo anterior debe girarse su disco interior 240 grados para abrirla, entonces su clave es A, 574, B, asterisco 67, C, 463, D, 869. Si la clave de una caja como la descrita es 736, entonces el ángulo de giro del disco interior es A, 180 grados, B, 210 grados, C, 120 grados, D, 150 grados. De las siguientes claves para cajas de seguridad como la dada, la única que no es posible es A, 372, B, 554, C, 91 asterisco, D, asterisco 09. Las condiciones del ejercicio nos menciona que el disco interior gira en sentido de las manecillas del reloj con un ángulo mayor o igual a 60 grados. El disco del medio gira en sentido contrario a las manecillas con 60 grados menos que el valor dado para el ángulo interior, y el disco exterior gira a favor de las manecillas del reloj con 30 grados más también que el que se dé al del disco interior. Entonces en la pregunta 41 que nos están mencionando que el interior gira 240 grados, y debemos buscar según ese giro cuál debe ser la clave que nos va a abrir la caja mencionada en el punto. Entonces, en las condiciones nos mencionan que cada código consta de 3 dígitos. Pongamos X para cada uno de los dígitos y que se va a leer desde el interior hacia el exterior. Entonces el primer dígito corresponde al número que quede en el disco interior en la posición inicial donde están los ceros aquí al comienzo. El segundo dígito nos va a dar del círculo del medio y el último dígito corresponde al exterior. Entonces debemos tener muy en cuenta eso para saber la ubicación y cuando obtengamos los dígitos de cada clave saber en qué orden los debemos ubicar. Entonces, la idea es siempre comenzar por el interior. ¿Por qué? Porque sabemos puntualmente que debe girar 240 grados en sentido de las manecillas del reloj. Entonces nos ubicamos en esa interior que es esta, donde inicialmente está el 0 y la debemos hacer girar hacia acá 240 grados. La pregunta es, entre cada dato que hay dentro del círculo, ¿cuántos grados se está girando? Sabemos que la circunferencia completa tiene un ángulo de 360 grados y que está distribuido para 12 puntos que están a igual distancia. Entonces simplemente hacemos la división de 360 grados entre los 12 datos que tenemos y corresponde que entre una posición y otra se está girando 30 grados. ¿Cómo así? Por ejemplo, si yo giro desde aquí hasta acá, estaríamos girando los 30 grados correspondientes a una posición. Entonces la cuestión es saber que si estamos acá en 0 y vamos a hacer girar esta interior 240 grados a favor de las manecillas, ¿cuál nos va a quedar en esa posición donde inicialmente está el 0?
Entonces vemos que esos 240 grados corresponderían, si venimos hasta acá, irían 180 grados, que corresponde a media circunferencia. Los otros 240 podemos ir de 30 en 30 si queremos, y nos quedarían acá 180, aquí irían 210, irían 240. ¿Cómo así? Que el 0, al girarlo 240 grados, nos quedaría en la posición del 8. Entonces, ¿cuál nos va a quedar en la posición donde estaba el 0? Miremos que nos quedarían, sería girarlos en ese sentido, entonces nos va a quedar 1, 2, 3, 4 posiciones, 1, 2, 3, 4 posiciones. Otra forma, si lo giramos en ese sentido, cuando el 0 quede aquí en la posición 8, verifiquemos cuántas debemos saltar hasta su posición donde nos va a quedar, lo cual correspondería al valor de 4. Cuando el 0 dé la vuelta para quedar aquí en 8, este 4 al girar 240 grados también quedaría ubicado en esa posición 0. Por lo tanto, en nuestra clave, el primer dígito que lo da del interior va a quedar acá la posición o el dígito número 4, que según las opciones no tendríamos que revisar las otras porque solamente la opción C nos está cumpliendo con esa condición. Entonces la respuesta a este punto 43 sería la opción C, 463, donde con solamente encontrar el primer dígito que nos daba el disco interior, encontramos dicha respuesta. Para el siguiente punto, el 42, el enunciado nos dice o nos da la clave que abre la caja. Nos dice que la clave es 736 y ahora nos preguntan para saber cuáles serían los grados que se debe girar el disco interior para obtener esa situación de abrir la caja, ¿cierto? Es algo contrario al punto anterior donde se daba el ángulo para buscar la clave. Entonces, sabemos que este 7 lo va a dar el disco interior. Entonces podemos ir uno por uno verificando cuál nos coincide con el ángulo o inclusive puede que con solo uno de ellos lo podamos obtener. Entonces miremos, la idea es saber que el 7 en el disco interior, para que esté en la clave, este 7 debe llegar hasta la posición del 0 y poder leerlo en la clave. Entonces en este punto lo que se debe hacer es saber desde esa posición inicial del 7 para llegar hasta ese punto donde estaba el 0 cuántos grados se deben girar. Sabemos que entre posiciones consecutivas se giran 30 grados, por lo tanto simplemente va a ser contar uno por uno hasta llegar a esa posición. Entonces iríamos 30, 60, 90, 120, 150 grados se debió girar, con lo cual obtenemos ya la respuesta al punto que sería la opción D, donde decimos que es 150 grados. Para la pregunta 43 nos están dando 4 opciones de posibles claves que cumplan para abrir la caja, de la cual una de ellas no lo hace. Lo que tenemos que hacer es, según las indicaciones del problema, deducir cuál de ellas no lo haría. Se puede hacer de diferentes maneras. Primero, ir probando la clave completa en cada una de las opciones. Probar si el 3, si el 7, si el 2, según los giros que se den, es posible que queden juntos. O la otra opción es, en cada una de las opciones podemos notar que el primer dígito de cada clave es diferente. En este es un 3, en este es un 9, en la opción C es un 5 y en la opción D es un asterisco. O sea que también podríamos simplemente basarnos en la primera posición, ir probando una por una a ver cuál de ellas sería posible. Entonces, partiendo de que conocemos la primera posición, nos podríamos dar cuenta cada una de las otras cuánto debería girar y ver si coinciden o no. Entonces empecemos con la opción A, donde el dígito primero es el 3, lo cual nos indica que este 3 en el disco interior, que es la que da el primer dígito, debe girar de tal forma en sentido de las manecillas del reloj hasta que quede acá en 0. Entonces simplemente debemos verificar cuántos grados hay de esta posición hasta esta
posición, lo cual sabemos que entre ángulos rectos se tienen 90 grados, entonces aquí irían 90, 180, más 90, 270 grados. Sabiendo que gira 270 grados, podemos ir verificando si realmente con el disco medio o el disco exterior nos quedan el 7 o el 2 respectivamente. Entonces, para girar el disco medio, las condiciones nos dicen que debe girar en sentido antihorario con 60 grados menos que el interior. Por lo tanto, para esa posición debe girar en sentido antihorario, no los 270 que indica el disco interior, sino 60 menos que él, o sea que debería girar 210 grados en sentido contrario, y nos tocaría verificar si realmente coincidiría con el dígito 7. Verifiquemos acá en la gráfica. El 7 lo tenemos ubicado acá y él va a girar en sentido contrario a las manecillas del reloj, por lo tanto debe ir desde esa posición hasta esta, y otra vez es simplemente contar los grados que van entre una y otra. Sabemos que desde aquí hasta acá van dos ángulos de 90 grados, o sea que irían 180 grados, más estos 30 adicionales corresponderían a los 210 grados, donde verificamos que al 7 le corresponde esa posición. Por lo tanto, si el primer dígito es 3, el segundo debe ser 7, y por el momento esa opción sería posible. Y nos faltaría verificar el último dígito. Sabemos que el último dígito lo da el disco exterior y que él debe girar en sentido de las manecillas del reloj 30 grados más de lo que giró el dato inicial, que es el interior, o sea que no serían 270, sino 300 grados. Verifiquemos acá en la gráfica si se cumple dicha condición. Ahí está el 2 y debe girar en sentido de las manecillas del reloj. ¿Cuánto giraría en esa posición? Inclusive podemos notar que en sentido contrario se puede hacer mucho más corto, ya que el ángulo es mucho más pequeño. Sabemos que toda la circunferencia mide 360 grados, y entre ese punto y ese punto tenemos 60. Podríamos concluir que el resto del recorrido del trayecto debe coincidir con los 300 grados. Por lo tanto, podríamos notar que esa opción A, según las condiciones dadas por el problema, sería posible. Como estamos buscando la que no es posible, sería ya una opción a descartar. Se acaba de demostrar que la opción A no es válida debido a las condiciones que nos da el problema. Entonces es el procedimiento que se debe utilizar en este tipo de ejercicios, ir verificando una a una hasta encontrar la que incumpla en alguna de las condiciones mencionadas en el problema. Vamos a demostrar el por qué la respuesta en este punto era la opción C. Con eso la opción B y D debería ser posible obtenerlas, y les queda como trabajo adicional que las comprueben, pero vamos a demostrar por qué la opción C no cumplía con las condiciones del problema. El primer dígito, que es el 9, sabemos que es el del disco interior, y verifiquemos cuánto debe girar él desde 9 para llegar a la posición 0. Vemos que aquí forma un ángulo recto, por lo tanto el disco interior debe girar 90 grados. Ahora demostremos qué pasaría con el 1, que es el disco intermedio. El disco intermedio, recordemos que gira 60 grados menos que el interior en sentido contrario a las manecillas, o sea que debería girar no 90 grados, sino 30 grados en sentido contrario a las manecillas del reloj. Entonces quedaría desde el punto 1, que es este, debe girar en sentido contrario a las manecillas 30 grados, el cual nos coincidiría, quedaría en esa posición. Por ahí el dígito 1 sería correcto, y para el último dígito, que corresponde al disco exterior, debe girar en sentido de las manecillas del reloj, no los 90 iniciales, sino que debe girar 30 grados más que el interior, que corresponden a 120 grados. Entonces, si ubicamos el asterisco, que es esta posición,
debe girar en sentido de las manecillas y para que la respuesta coincida debería hacerlo 120 grados. Y notamos aquí claramente que para el asterisco llegar hasta la posición de 0 necesitaría solamente 60 grados y no 120 como lo sugiere esta opción. Por lo tanto, la única que no es posible es 91 asterisco.